Comenzamos tejiendo con estambre en color café doble y un gancho de aluminio del número 3. Vamos a hacer un anillo mágico dejando unos 7 centímetros de hilo antes de tejer. Enseguida una cadena y dentro del anillo vamos a tejer un medio punto. Cargo 2 veces el gancho, saco un punto, lo cierro solo y de 2 en 2 los restantes. Este es un macizo largo y esto es lo que vamos a repetir por 4 veces. Un medio punto dentro del anillo y un macizo largo. Un medio punto y un macizo largo hasta tener 4 bolitas como estas. Terminamos de tejer ya las 4 bolitas. Ahora vamos a tirar del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el primer medio punto para cerrar esta vuelta, que nos debe quedar así. Para la segunda vuelta vamos a tejer una cadena, hacer un medio punto en el primer punto, cargamos 2 veces el gancho y en ese mismo punto vamos a hacer un macizo largo. En el mismo punto un medio punto y un macizo alto, y así hasta terminar la vuelta, en la que nos deben quedar 8 bolitas como estas. Terminamos de tejer esta vuelta con 8 bolitas. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto y vamos a repetir lo que tejimos en esta segunda vuelta. Una cadena y en el mismo punto un medio punto, y un macizo alto. Vamos a tejer lo mismo en cada punto, medio punto y un macizo alto hasta tener 16 bolitas como estas. Terminamos de tejer esta vuelta con un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos. Ahora voy a atravesar por la parte de atrás la primer cadena que encuentro de las que quedan arriba de las bolitas, de atrás hacia adelante, y la siguiente de adelante hacia atrás. Paso el hilo, saco un punto y los cierro juntos como si hiciera un medio punto. Este es un medio punto en relieve por atrás y solamente en las bolitas vamos a tejer un medio punto en relieve por atrás. En el medio punto que tejimos de la vuelta anterior lo vamos a pasar sin tejer. Entonces hago lo mismo sobre la siguiente bolita y hago un medio punto, paso a la siguiente, saco el punto y hago un medio punto. Recuerden que estamos pasando sin tejer el medio punto de la vuelta anterior. En total en esta vuelta nos deben quedar 16 medios puntos en relieve por atrás. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer una vuelta de un medio punto en cada punto, pero ahora normales, cadena por cadena, hasta terminar con 16 medios puntos en total. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer 2 vueltas iniciando con una cadena de esta forma. Tejo un medio punto, paso un punto sin tejer, tejo un medio punto, paso un punto sin tejer hasta terminar. En la primera de ellas nos quedarán 8 puntos y en la siguiente 4 puntos. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Así debió quedar el centro. Ahora en cada punto
que está sobre cada una de las bolitas vamos a tejer un pétalo independiente. En total vamos a hacer 16. Y vamos a cambiar de color solamente el mismo grueso de estambre, doble también. Tejemos 5 cadenas. Y en ese mismo punto vamos a tejer un macizo largo incompleto. Cargamos 2 veces el gancho y nuevamente en el mismo sitio otro macizo incompleto, pero en este caso voy a hacer una cadena más con el último punto. Ahora cerramos todos los puntos juntos, hacemos una cadena muy apretada a modo de remate, cortamos el hilo y lo vamos a ocultar en la parte de atrás con aguja lanera. Y lo primero que tenemos que hacer es ubicar la última cadena de las primeras 5 que tejimos, y en el hilito de la derecha vamos a colocar el gancho de atrás hacia adelante y por ahí vamos a pasar el hilo sobrante. Después ya por el revés con una aguja lanera lo vamos a deslizar hacia el centro, y ya entonces dentro del mismo tejido en color amarillo vamos a ocultar el hilo tanto del inicio como de la terminación. Y es así como debe quedar. Esta es la parte de enfrente y esta la parte de atrás. Son 16 pétalos en total. Ahora con estambre en color verde del mismo grueso con el que estamos tejiendo y el mismo número de gancho, vamos a tejer 51 cadenas. Y sobre ellas vamos a tejer 50 medios puntos, haciendo el primer punto en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Les voy a tejer la muestra en pocos puntos, pero ustedes deben tener 51 cadenas con 50 medios puntos. Hacemos una cadena, damos vuelta, tejemos el primer medio punto normal y los siguientes tomando solamente la parte que tenemos a la vista de la cadena, dejamos libre la parte de atrás. El último punto se teje normal. Hacemos una cadena, damos vuelta. El primer medio punto se teje normal y los siguientes ahora en vez del hilo que tenemos a la vista vamos a tejer sobre el hilo que tiene atrás la cadena. Tejemos el último punto normal, hacemos una cadena
y repetimos la vuelta número 2. Hacemos una cadena, damos vuelta, repetimos la vuelta número 3. Y vamos a tomar medidas sobre el popote o pajilla, de modo que lo abarque por completo, ya lo cubre. Entonces vamos a cortar el hilo y a dejar una hebra lo suficientemente larga para poderlo coser, porque lo vamos a cerrar a lo largo. Lo que tenemos que observar primero para coser es que uno de los lados en cada vuelta marca como una costillita, como una línea. Entonces ese va a ser nuestro derecho. El lado contrario está liso. Entonces vamos a coser por el lado derecho. Aquí dejé el hilo para que observen que esta es la parte donde comenzamos, es la cadena que hicimos de base. Entonces para coser vamos a tomar ese hilito que se ve por la parte exterior y del lado donde terminamos el hilo que tiene atrás cada cadena. Es este de atrás con este de enfrente va a quedar libre. Y hay que cuidar que nuestras puntadas no queden ajustadas, tiene que quedar elástico. Vamos a proseguir hasta terminar. Ahora con el mismo estambre que estábamos tejiendo en color verde, pero en este caso un gancho del número 2.5, es medio número menor. Vamos a tejer 2 piezas de la siguiente manera. Hacemos 2 cadenas y en la primera cadena un medio punto. Una cadena, volteo el tejido y en ese medio punto ahora voy a tejer 2 medios puntos juntos. Una cadena, volteo el tejido y en cada uno de los 2 medios puntos de la vuelta anterior voy a tejer 2 medios puntos juntos. En total nos quedan 4 puntos. Hago una cadena, volteo el tejido. Voy a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto. Después 2 medios puntos, uno en cada punto. Y 2 medios puntos juntos en el último punto. Aquí nos quedaron 6 puntos. Hago una cadena, 2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto solo en cada uno de los puntos centrales, que en este caso son 4, y nuevamente 2 medios puntos juntos en el último punto. Nos debieron quedar 8 puntos. Una cadena, volteo el tejido, 2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto solo en cada uno de los puntos centrales, que en total son 6, y 2 medios puntos juntos en el último punto. Aquí tenemos 10 medios puntos. Vamos a tejer 7 vueltas más de 10 medios puntos cada una, tejiendo un medio punto en cada punto e iniciando cada vuelta con una cadena. Hacemos una cadena y tejemos 5 medios puntos, uno en cada punto. Una cadena, doy vuelta y sobre esos 5 puntos voy a tejer un medio punto
paso un punto sin tejer, un medio punto, paso un punto sin tejer y un medio punto. Hago una cadena, volteo el tejido, tejo el primer medio punto, paso el siguiente sin tejer y tejo el último en medio punto. Ahora voy a bajar con 3 cadenas hasta aquí. Y en el mismo lugar donde hice el último medio punto de los 5 primeros que tejí, voy a hacer un punto deslizado. Un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena y en ese mismo punto un medio punto. Después un medio punto solo en cada uno de los 4 puntos que quedan. En esta vuelta completamos nuevamente 5 medios puntos. Y voy a hacer lo mismo que tejí acá. Una cadena, volteo el tejido, un medio punto, paso un punto sin tejer, un medio punto, paso un punto sin tejer y un medio punto. Una cadena, volteo el tejido, tejo el primer medio punto, paso el siguiente, tejo el último medio punto, hago una cadena, volteo el tejido, un medio punto en el segundo punto, 3 cadenas y un punto deslizado en donde tejí el primer medio punto de los primeros 5. Ahora aquí en el centro voy a tejer una cadena y un medio punto. Hago una cadena, volteo el tejido y en esa misma base, desde abajo, hago otro medio punto. Estoy cubriendo el anterior, es para darle una distancia un poco mayor a lo ancho. Una cadena, volteo el tejido y hago un medio punto en el medio punto anterior. En este mismo espacio, en este mismo hueco, hago una cadena, volteo el tejido y tejo nuevamente un medio punto ahí cubriendo el medio punto anterior. Y voy a repetir estos pasos hasta tener 6 hoyitos como estos, son huequitos, aquí se ven. Una cadena, un medio punto en el medio punto, una cadena, un medio punto donde tejí el medio punto anterior. Aquí llevo 5 huequitos, 5 hoyitos. Y este es el sexto. Al terminar, cortamos el hilo, dejando una hebra larga como de 1 metro para poder coser. Ahora vamos a hacer una vuelta en todo el contorno solamente de la hoja. Donde hice el punto deslizado al bajar las cadenas, vamos a colocar ahí el hilo. Hago una cadena y debajo de esas 3 cadenas un punto deslizado, una cadena y un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena y un punto deslizado en el siguiente punto y así hasta terminar la vuelta. Y así les debe quedar. Vamos a hacer otra pieza igual. Continuamos tejiendo en estambre en color verde y el mismo número de gancho. Para esta pieza vamos a tejer 8 cadenas. Hacemos un punto deslizado en la primera de ellas para formar un anillo. Y vamos a tejer 8 medios puntos dentro del anillo. Comenzamos con una cadena.
Hacemos un punto deslizado en el primer punto para cerrar la vuelta. Iniciamos con una cadena en la siguiente vuelta y tejemos 2 medios puntos en el primer punto, un medio punto solo en el siguiente, y esa es la secuencia que voy a repetir. 2 juntos y uno solo, hasta terminar la vuelta con 12 medios puntos en total. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto, hacemos una cadena y para la vuelta número 3 vamos a tejer nuevamente aumentos, pero en este caso son 2 medios puntos juntos en el primer punto y 2 medios puntos solos, uno en cada punto. 2 juntos y 2 solos, uno en cada punto. Esta secuencia la vamos a repetir hasta terminar la vuelta con 16 medios puntos en total. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, hacemos una cadena y en la vuelta número 4 vamos a tejer 2 medios puntos juntos en un punto y 3 medios puntos solos, uno en cada punto. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer estos mismos aumentos de esta manera. En la primera vuelta tejimos 8 medios puntos. La segunda vuelta, que fue la primera de aumentos, tejimos 2 medios puntos juntos y un medio punto solo. En la siguiente 2 medios puntos juntos, 2 medios puntos solos. En la siguiente 2 medios puntos juntos, 3 medios puntos solos. La siguiente vuelta va a llevar 2 medios puntos juntos, 4 medios puntos solos. La siguiente 2 medios puntos juntos, 5 medios puntos solos. Y la última 2 medios puntos juntos y 6 medios puntos solos. Terminamos esta vuelta número 7 con 32 medios puntos. Tejemos 3 cadenas. En la segunda cadena hacemos un punto deslizado. En la primera cadena que tejimos, un medio punto. Después 2 puntos deslizados, uno en cada punto, y repetimos este piquito. 3 cadenas, un punto deslizado en la segunda cadena, un medio punto en la primera cadena y 2 puntos deslizados, uno en cada punto. Así hasta tener 16 piquitos como estos. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Así debió quedarles esta pieza. Ahora el primer paso para armar este girasol es colocar el limpiapipas dentro de la pajilla o popote, dejarle aproximadamente medio centímetro y doblarlo en un extremo. En el otro extremo vamos a colocar la base para globo y el sobrante de limpiapipas lo vamos a enrollar en la parte de abajo por fuera. Entonces ya nos queda en una sola pieza y lo que vamos a hacer es colocarlo dentro. Después, en esta parte vamos a colocar el tallo, lo que tejimos, el tubito que tejimos para el tallo. Y en el extremo vamos a pasar un hilván para cerrar el círculo que tiene o el hueco y ya no se vea nada de lo que tiene dentro. Una vez que colocamos ya el tallo, lo vamos a coser en esta parte. Vamos a unir estas dos piezas con hilo del mismo color y aguja lanera. En la parte de abajo ya está cerrado
Y lo que vamos a hacer entonces es colocar un limpiapipas atravesándolo de esta manera en el tallo, aproximadamente de la base que tiene en la parte de arriba, o sea, de aquí hacia abajo, digamos que estuviera colocado así. Dejar 12 centímetros, por lo menos de 12 a 15. Y a esa distancia vamos a colocar el limpiapipas, lo vamos a atravesar en el tejido de esta forma. Vamos a procurar que quede a la mitad. Lo vamos a subir y vamos a coser con hilo del mismo color y una aguja lanera doble, dando puntadas de ida y vuelta, por lo menos 2 centímetros de altura. Ya que está cosido, abrimos nuevamente y ahí vamos a colocar, esto tiene que quedar por el revés, por la parte de atrás. Entonces vamos a colocar ahí la hoja y la vamos a coser con la misma aguja lanera, tratando de abarcar en la parte de atrás, de abrazar el limpiapipas. Entonces doy una puntada, salgo, doy una puntada, salgo por el otro lado, doy una puntada, de modo que se vaya abrazando el limpiapipas por la parte de abajo hasta llegar aquí. Hasta aquí utilizamos el estambre sencillo. A partir de la hoja vamos a usarlo doble y vamos a dar una puntada alineada o en forma horizontal sobre la misma vuelta. Pasamos a la siguiente vuelta. Y damos otra puntada igual. Y lo que estamos haciendo aquí es ir abrazando el limpiapipas por la parte de abajo. Y vamos a repetir vuelta por vuelta. Si se fijan, estoy saliendo por el lado izquierdo y estoy bajando por el lado derecho. Y así hasta terminar. Ahora, ya que terminamos en esta parte, por el revés, nos vamos a regresar cubriendo lo que quede de limpiapipas. Y así es como debe quedar, no se debe ver, este ya es el revés. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra hoja. Y así quedan ya cosidas las dos hojas. Lo que vamos a hacer a continuación es colocarlas de esta manera, subirlas un poco y darle la forma curva hacia abajo. Mismo con la otra, y después con pegamento vamos a fijarlas a los lados, más o menos 1,5 centímetros de altura, y ahí ya deben quedar. Después en esta parte vamos a colocar pegamento, les recomiendo silicón en frío, y colocamos la flor encima y esperamos a que seque. Vean que toma la forma curva que tiene el girasol a la hora de tener el movimiento. Ya ven que va buscando el sol. Entonces siempre está doblado el tallo en esta parte. Y también por el peso. Esta flor es una flor que pesa mucho. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.